¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue el periodo presidencial que se caracteriza porque el Perú reclama la soberanía marítima sobre sus 200 millas. En esta clase conoceremos el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero, gobierno que se encuentra dentro del marco de lo que fue la primavera democrática en el Perú, este periodo que le pone fin al tercer militarismo, gobierno de Bustamante y Rivero que pertenece a este periodo de lo que fue la primavera democrática que le pone fin al tercer militarismo, y este gobierno se caracteriza porque en este periodo el Perú reclama su soberanía marítima sobre su zócalo marino, ¿no? Es más, un dato importante, el Perú va a ser el primer país en América que reclama su soberanía marítima. El Perú va a ser el primer país en América que va a reclamar su soberanía marítima, y esto durante el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Y comencemos recordando los principales antecedentes a este periodo, y tenemos que recordar lo que fue el tercer militarismo y la primavera democrática. Recuerda que después de lo que fue el oncenio de Leguía, el Perú fue gobernado por dos presidentes militares, Luis Sánchez Cerro y Óscar Benavides, y el tercer militarismo llega a su fin con el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche, que le va a poner fin al tercer militarismo en el Perú, y este gobierno se desarrolla dentro del marco histórico de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es más, el gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche va a enfrentar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y también hay que hablar del conflicto con Ecuador, este conflicto que va a ser victoria peruana. Ecuador toma inicialmente los territorios de Piura y Tumbes, sin embargo el Perú logró llegar inclusive hasta Quito. El Perú pudo invadir Ecuador. Sin embargo, por mediación de Estados Unidos es que se firma el protocolo de Río de Janeiro, que le delimitó de manera pacífica las fronteras entre Ecuador y Perú. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos participa directamente, y los colaboradores de Estados Unidos pues eran Perú y Ecuador. Este país no iba a permitir que dos países que supuestamente eran sus principales colaboradores estén en una disputa territorial. Por eso es que por mediación de Estados Unidos se firma el Tratado de Río de Janeiro, que le pone fin al conflicto entre Perú y Ecuador. Sin embargo, este conflicto, esta guerra le sirve a Ugarteche para ganarse el respaldo de las Fuerzas Armadas y también de la población. El gobierno de Ugarteche va a ser un gobierno que termina con mucha aceptación por la victoria que representó la guerra en contra de Ecuador. Por eso es que en 1945 va a ser elegido de manera democrática nuevamente el presidente José Luis Bustamante y Rivero, que también pertenece a lo que fue la primavera democrática. ¿Y por qué recibe este nombre, este periodo? Porque después de varios años el Perú volvía a participar de concursos electorales. Se elegía de manera libre y a los presidentes, además con la participación de todos los partidos políticos. Se llama por eso este periodo la primavera democrática, y Bustamante y Rivero llega a ser presidente gracias al apoyo que recibió del Partido Aprista y del Partido Comunista Peruano. Es más, él llega a ser presidente representando a lo que fue el FREDENA, Frente Democrático Nacional, que era un poco así la coalición del Partido Aprista y el Partido Comunista. Ahora, este apoyo del Partido Aprista después le va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque si inicialmente le sirvió para que sea presidente Bustamante y Rivero, después el Partido Aprista va a tener mayoría parlamentaria, es decir, el Congreso va a tener mayoría aprista y se va a oponer a todos los cambios que quería aplicar el presidente Bustamante y Rivero. ¿Ok? Es más, el gobierno de Bustamante y Rivero se va a caracterizar por la pugna, por la lucha, por el enfrentamiento entre el poder ejecutivo, el presidente y sus ministros, y el poder legislativo, que es el Congreso. ¿No? Recuerda que el presidente, toda obra que quiere hacer, toda acción que quiere realizar, siempre tiene que ser evaluada por el Congreso. Es más, el Congreso es quien aprueba pues el presupuesto
Por eso es que es importante que el Congreso y el gobierno estén en condiciones de acuerdo, ¿ok? Un dato importante del gobierno de Bustamante y Rivero es que este va a ser el primer presidente que asume el gobierno un 28 de julio. Y después de este gobierno se establece que los presidentes asuman el poder cada 28 de julio. Es un dato importante. El Perú, algo que tiene como para enorgullecerse, pues van a ser sus tradiciones. Y esta es muy importante, ¿no? Después del gobierno de Bustamante y Rivero, todos los presidentes van a asumir su mandato los 28 de julio, cuando son consecuencia de una elección presidencial. ¿Ok? Muy bien, entonces, el gobierno de Bustamante y Rivero se va a caracterizar por eso, por el enfrentamiento entre el partido aprista, que era mayoría en el Parlamento, y el Poder Ejecutivo, ¿no?, que estaba liderado por Bustamante y Rivero. En el aspecto político vamos a ver el conflicto entre el Ejecutivo, el presidente, y el Legislativo, el Congreso. Recuerda que el Perú tiene tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Muy bien, la mayoría parlamentaria era aprista, el Congreso estaba tomado por las apristas, y eso como consecuencia de lo que inicialmente va a ser la coalición del Partido Aprista y el Partido Comunista. Se rompe el Fredena, ese partido que le sirve a Bustamante y Rivero para llegar a ser presidente, va a llegar a su fin, porque el Partido Aprista comienza a enfrentarse inclusive a el gobierno de Bustamante y Rivero. Y el asesinato de Francisco Graña, que va a ser director del diario La Prensa, y también se indica al APRA como principal causante de este asesinato. Un dato importante es que el 28 de julio de 1947 el Congreso se niega a juramentar. Es decir, el Congreso, que tenía mayoría aprista, se negó a juramentar y no va a haber legislación. Es decir, después de 1947, Bustamante y Rivero gobernó sin Congreso. Se llama esto receso parlamentario. En rechazo al gobierno de Bustamante y Rivero, los congresistas no van a juramentar y Bustamante y Rivero va a gobernar sin parlamento. Gobernó sin Congreso. A eso se le llama receso parlamentario. Por eso, y esto va a precipitar que haya un golpe de Estado después en contra de Bustamante y Rivero. No, Bustamante y Rivero va a gobernar un año sin parlamento, sin Congreso, pero esto precipitó un golpe de Estado que termina pues en 1948 con el fin del gobierno de Bustamante y Rivero. En el aspecto político, lo que más resalta va a ser el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el aspecto económico, Bustamante y Rivero tuvo que enfrentar las consecuencias de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que el Perú participa de la Segunda Guerra Mundial suministrando recursos, minerales, el caucho, inclusive algodón. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial se desarrolla en una zona muy gélida de Europa. Eran importantes hacer abrigos. No, el Perú participa básicamente suministrando recursos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones van a disminuir porque ya no había quien compre pues lo que el Perú producía básicamente para la guerra. Esto hizo que haya una especie de crisis económica en la producción de la sierra y comenzó el cisma hacia la costa, ¿no? Comienzan pues a llenarse la costa de la gente de la sierra que no tenía trabajo si llega hacia la costa. Además, hacía evidente pues la falta de empleo en la sierra y comienza a poblarse la costa peruana. Se inicia la migración a las zonas costeñas y la creación de la Federación Agraria Campesina o los azucareros norteños. Recuerda también que el gobierno de Bustamante y Rivero, durante su gobierno se incrementa el sueldo a los trabajadores de los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos estaban dirigidos por el Partido Aprista peruano. Había tan cantidad de reclamos que Bustamante y Rivero les va a subir el sueldo a los trabajadores del sindicato para un poco apaciguar los reclamos y las aguas caldeadas en el Perú. Y ahora vamos a recordar lo que fue la soberanía marítima, el reclamo de la soberanía marítima. El presidente Bustamante y Rivero era jurista, ¿no? Conocía de leyes, era abogado. Por eso es que el 1 de agosto de 1947 se establece la soberanía marítima del Perú sobre su plataforma continental, sobre su zócalo continental. El Perú es el primer país en América que reclama su soberanía sobre su
territorio marítimo, y esta soberanía marítima va a ser reconocida por los principales países que tenían frontera con el Perú, que va a ser Ecuador y Chile, ¿no? Por eso es que el Perú tiene su soberanía marítima desde 1947 durante el gobierno del presidente Bustamante y Rivero, y esto va a ser reconocido por Ecuador y por Chile. Por eso es que el Perú puede ejercer dominio sobre su zócalo continental y sus 200 millas marinas. Bien amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.